buenas tardes. De nuevo, gracias por estar ahí, gracias por continuar ahí. Ya hemos dejado la retaguardia y arrancamos las 7 de la tarde, las 7 en punto, si veis este podcast, este enlace en tiempo real, y si no, lo podéis recuperar cuando queráis. Arrancamos Generación Euro, este nuevo formato en Periodista Digital que os va a acompañar a partir de ahora y que esperamos que sea de vuestro agrado, al igual que lo lleva siendo desde hace más de un año. 300 programas ya nos contemplan en la retaguardia, al igual que también nos distinguís con vuestra fidelidad en la segunda dosis de Alfonso Rojo y Rebeca Crespo, y en la burbuja y en los cancelados de Josué Cárdenas. Pues aquí estamos en Periodista Digital, liderando la información en YouTube con ya prácticamente 600.000 suscriptores y contando con vuestro cariño y con vuestra simpatía, que para nosotros es lo más importante. ¿Por qué Pedro Sánchez Pérez Castejón y lo que quede, o el ex Partido Socialista Obrero Español, no pueden seguir gobernando, no ya 4 años, ni un minuto más, España? ¿Por qué no pueden seguir 4 años con el timón de la nave? ¿Por qué no pueden seguir 4 años más bajo ningún concepto administrando las cuentas de la nación? Porque nos están endeudando hasta las cejas, están endeudando a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Hoy publica en el debate, y os recomiendo su lectura, el profesor José Ramón Riera, un interesante, escalofriante artículo, y eso que, bueno, tampoco da una miríada de datos, pero da un montón de datos, todos ellos muy precisos y absolutamente irrebatibles, porque las fuentes son fuentes oficiales, empezando por el propio INE, por el propio Instituto Nacional de Estadística, que digo, nos han dejado sin aliento. En los 5 primeros meses de este ejercicio de 2023, España se ha endeudado en 41.000 millones de euros más. Si dividís entre 5 es fácil. Más de 8.000 millones al mes. ¡Wow! Y luego dice Pedro Sánchez Pérez Castejón, voy a intentar evitar en este formato llamarle el figura, eso lo dejo para la retaguardia, dice el todavía presidente del gobierno que la economía española no va bien, va como una moto. Pues menos mal, Sánchez Castejón, que va como una moto, porque si llega a ir como un Ferrari, nos salimos del mapa de la deuda, del mapa del déficit y de cualquier tipo de parámetro económico lógico y racional. Y ello, a pesar de que los ingresos fiscales han crecido, sigue dando y ofreciendo datos el profesor Riera, en más de 5.000 millones al mes, y los ingresos por cotizaciones sociales prácticamente en 9.000 millones de euros al mes. Pues a pesar de ese crecimiento, la deuda no deja de engordar. Again and again and again. Y más, y más, y más. Y una vez, y otra, todos los gobiernos socialistas incurren siempre en las mismas fallas y en los mismos fallos. Nos va a explicar el profesor Lacalle dentro de unos minutos, cuyo artículo de las últimas horas en La Razón tenéis también que leer sí o sí, por qué la economía española, como bien ha dicho Alberto Núñez Feijóo, el todavía líder de la oposición y que será presidente del gobierno inspector de aquí a 41 o 42 días, está estancada. Pues precisamente por esto. Y porque una cierta recuperación, que ellos venden a bombo y platillo, un 2% de crecimiento del PIB en el primer trimestre de este primer ejercicio del año, de 2023, un 2% digo, ¿por qué no se está deteriorando más de lo que está? Bueno, pues porque, os digan lo que os digan, el Banco Central Europeo, a través de sus programas de refinanciación y de recompra de la deuda, sigue insuflando respiración asistida, a cascoporro, a 2 economías básicamente de la zona euro, que son la italiana y la nuestra, la española. Porque el sector del turismo va bien, y bien que nos alegramos, porque es un sector absolutamente nuclear en nuestro tejido económico, porque el par dólar-euro todavía no está sufriendo más de lo que podría sufrir, y por otra serie de circunstancias, ninguna de ellas que esté bajo nuestro control. Está teniendo el viento de cola, o en cierta medida de cola, Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista en los últimos meses, lo cual, insisto, no empece en estos datos absolutamente terribles y absolutamente escalofriantes. 41.000 millones más de deuda en 5 meses. Tiene narices. Y que se indignen porque Alberto Núñez Feijóo, templado, galaico, y con ese chaleco de hombre de Estado diga que la economía española está estancada, de verdad, es para hacérselo mirar, con un nivel de paro que sigue doblando a la media de los países de la OCDE, con un paro juvenil que supera el 30%. ¿De qué presumen? ¿De qué alardean? Y según las previsiones más optimistas, a lo más que podemos aspirar, y ya llevará el Partido Popular,
probablemente en comunión con Vox, 1 año y medio gobernando, a cierre del ejercicio 2024 es a reducir la deuda pública del 113-114 del PIB, en el que está ahora mismo al 109,9%. ¡Wow! 114% oficial. Siempre nos lo explica y nos lo explica bien el doctor Lacalle. Si empezamos a considerar el marraneo de la deuda entre distintas administraciones públicas, buena parte del cual no está contabilizado, nos iríamos a números de un 140% de deuda sobre PIB. ¿Qué os parece? Esta es la herencia, esta es la ruina, económica también, no solamente política, social e institucional, amén de la crispación, amén del control de los 3 poderes del Estado, amén del atropello a las libertades democráticas y amén de otras muchas y perversas consecuencias que nos va a dejar este gobierno, este maldito gobierno social comunista que nos ha esclavizado prácticamente los últimos 5 años. Esta es la herencia económica también que nos va a dejar el Partido Socialista. Pensadlo. Si pensáis en términos económicos, porque a lo mejor pues otros aspectos, oye, tenéis todo el derecho, pues os tocan menos la fibra o os llegan menos, pensad en términos puramente económicos. Leed hoy en el debate a Riera, leed hoy a Daniel Lacalle en La Razón, consultad los datos de la deuda pública, consultad los datos de crecimiento y de desempleo y las previsiones absolutamente alarmantes que nos deja Daniel Lacalle en sus análisis. Alarmantes, digo, porque bueno, nuestro papel precisamente es el de no el dar buenas noticias, ojalá las pudiéramos dar, pero como decimos siempre, la realidad no es bonita y tenemos que alertaros sobre los peligros que se ciernen sobre nosotros y después, insisto, pensáis si merece la pena volver a dar, si lo habéis hecho en los últimos comicios o en las últimas legislaturas, volver a dar vuestra confianza al Partido Socialista. Pensadlo. Pues arrancamos ya después del editorial este primer programa de Generación Euro y como os decía tengo una especial satisfacción y además estoy muy agradecido a que el mejor economista de España, nuestro gran amigo el doctor Daniel Lacalle, nos haga el honor de estrenarse con nosotros, o mejor dicho, de darnos la alternativa en términos taurinos. Daniel Lacalle, ¿cómo estamos, doctor? Muy buenas. ¿Cómo estás, Eurico? Enhorabuena y gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos en este primer programa, en esta primera edición de este formato nuevo que iniciamos con mucha ilusión. Daniel, sabes que somos atentos seguidores de tu canal en YouTube, que nuestros espectadores y amigos lo conocen, y si no, pues por supuesto os invito a que os suscribáis ya al canal de YouTube de Daniel Lacalle. Colgaba hace unos días un podcast interesantísimo, dentro de todos los que cuelga diariamente, bajo el sugerente título de ¿Por qué el Partido Socialista no puede volver a gobernar? Desde el punto de vista no solamente político, institucional, social, sino económico. ¿Por qué España no puede aguantar 4 años más de socialismo, Daniel? Bueno, yo creo que cualquier persona que analice la labor del gobierno debería estar alarmada desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, hemos vivido el único confinamiento que ha sido hecho con un estado de alarma y además un estado de alarma que han sido 2 e inconstitucionales. Hemos vivido la utilización constante del Real Decreto como medida de imposición de leyes. Se han introducido leyes que van contra la libertad educativa y la educación especial en medio de la pandemia. Se ha utilizado la excusa de la pandemia para multiplicar el gasto clientelar. Se han utilizado las instituciones independientes, desde el CIS al CNI, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Nos hemos acostumbrado a que el marido de una ministra esté en el regulador que analiza la actividad que esa ministra rige. Nos hemos acostumbrado a lo que ha pasado con el marido de otra ministra y parece que no pasa nada. Eso, desde el punto de vista social e institucional, ya es un desgaste y un deterioro tan brutal de las instituciones democráticas que debería alertar a todo el mundo. Pero económicamente, un gobierno que ha sido el que más ha aumentado la deuda pública de todos los países de nuestro entorno, y eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. El gobierno que deja la recuperación más pobre de todos los países de nuestro entorno, es el penúltimo de la Unión Europea en recuperar el PIB del año 2019,
con la mayor tasa de paro de todos los países de nuestro entorno y, ojo, dopando el empleo con un 55% de empleo público que se paga con más deuda y encima con el mayor empobrecimiento de la población con respecto a su renta disponible. O sea, es que los datos en todos los sentidos son tan alarmantes que siquiera plantearse la idea de que en otros 4 años esto iba a revertirse hacia mejor es peligroso. Es muy peligroso y sobre todo Pedro Sánchez es un tipo al que hay que atender siempre en negativo, ¿no? Si Pedro Sánchez te dice ahora mismo que es de noche es que es de día o viceversa. Pedro Sánchez ha dicho hace unos días que la economía española, Daniel, va como una moto. Alberto Núñez Feijóo, que dentro de 41, 42 días, cuando se celebren las elecciones generales del 23 de julio, va a ser ya el presidente del gobierno in pectore, lo será unas semanas después, ya con plenos poderes, ha dicho, lo más suave que ha dicho es que la economía española lo que está es estancada. Ponme el pantallazo del artículo que publicaba en las últimas horas Daniel Lacalle en La Razón, Omar, y le ha caído la del pulpo. Traigo a colación el artículo que ha publicado en La Razón el doctor Daniel Lacalle, ahora vais a ver el pantallazo y lo tenéis, porque argumenta muy bien a qué se refiere Alberto Núñez Feijóo con esa afirmación y argumenta también Daniel Lacalle porque es mentira que la economía española vaya como una moto. Es increíble, dice Daniel, que se haya generado una enorme polémica por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo afirmando que la economía española está estancada. La realidad, sigue diciendo Daniel Lacalle, es que no le falta razón, por mucho que le moleste a la propaganda gubernamental. Los datos de contabilidad nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan 2 trimestres consecutivos de contracción de la demanda nacional. Esto es el primer párrafo. Luego continúas, Daniel, con una larga exégesis, pero absolutamente imprescindible y además asequible a todos los públicos, explicando por qué la economía española está estancada. Claro, y además de lo que es la evidencia de que el gasto en consumo final de los hogares lleva 2 trimestres cayendo, que la inversión está estancada, que la demanda nacional, como tú acabas de comentar y muestra el Instituto Nacional de Estadística, está estancada. Además de todos esos datos, hay que ponerlo en el contexto, que siempre se olvidan, del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es que nos olvidamos que el gobierno de Sánchez ha contado con el mayor apoyo jamás dado a ningún país de la zona euro y mucho menos a ningún gobierno de España en términos de capacidad para utilizar todo el déficit fiscal y todo el gasto público que quería y para mantener la prima de riesgo contenida por el apoyo del Banco Central Europeo. El Producto Interior Bruto de España, cualquier persona que viva en España entiende que el Producto Interior Bruto de España mejora ligeramente gracias a la recuperación del turismo, que no tiene nada que ver con el gobierno. De hecho, el gobierno lo único que se ha pasado es 4 años atacando al turismo, a la recuperación del turismo, y que estamos pagando menos por las materias primas en los mercados internacionales. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno tampoco. O sea, eso son factores completamente externos y lo más importante, el gobierno está inflando el Producto Interior Bruto con los fondos europeos. Nos han llegado unos fondos europeos que se reciben una vez, esos fondos europeos se están despilfarrando y no están llegando a la economía real. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cuando desaparezca el efecto placebo de los fondos europeos, de la menor compra de materias primas en los mercados internacionales, lo que nos vamos a encontrar es con la realidad de España. Por tanto, Daniel, la pregunta es obligada. Dentro, no de unos años, lamentablemente, probablemente el periodo sea mucho más corto, sea mucho más inmediato que mediato. Cuando desaparezcan esos fondos europeos, cuando la tendencia a la curva de tipos de interés continúe su ascenso como es natural para intentar contener la inflación absolutamente imparable, cuando el Banco Central siga levantando el pie del acelerador, que en algún momento lo tendrá que hacer dejando de comprar a cascoporro deuda de los países más necesitados de ello o que más se han beneficiado de esa política en los últimos años, básicamente los países del sur. Si el turismo sufre un cierto bache, si además, porque
por no tener, no tenemos, no voy a entrar a discutir si esto es bueno o malo, soberanía sobre nuestra moneda. Dependemos del euro, que es un factor que, lógicamente, no podemos controlar en absoluto. Quiero ver cómo va el par dólar-euro en los próximos años. Cuando toda esta tormenta perfecta, esto no es un cisne, esto es un estanque de cisnes negros, de posibles cisnes negros, pueda confluir, ¿qué va a ser de nosotros, don Daniel? Bueno, yo creo que todo el mundo puede entender que una economía en la que el gobierno se endeuda masivamente, apalancando todos los resortes de la economía para generar un pelín de recuperación, cuando viene el efecto boomerang de ese apalancamiento, pues sufre, ¿no? Yo creo que, además, la razón por la que nadie se cree la euforia gubernamental con respecto a la economía, no se la cree nadie, es muy sencillo al final. Todo el mundo entiende que todo este despilfarro absoluto de gasto, del que hablaremos en unos segundos, viene después acompañado de recortes, de mayores impuestos o de mayor inflación o de las tres cosas a la vez. Entonces, el gran problema de esto es lo que todos han vivido, todos los españoles han vivido aquello de la Champions League de la economía, aquello de los brotes verdes, aquello de el catastrofismo es pura y que hay que defender la alegría, acuérdate de eso, ¿no? Fíjate acuérdate de la canción aquella de defender la alegría de Zapatero, ahora ha salido Yolanda Díaz diciendo que ella lo que defiende es la ilusión. Bueno, pero están defendiendo la ilusión con tu dinero, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mira, todos esos factores que tú has puesto uno detrás de otro, no pasan todos a la vez, pasan poco a poco, ¿de acuerdo? Y mucha gente dice, bueno, pero Daniel, el Banco Central Europeo ahora mismo no está comprando deuda española. Perdona, no es cierto, porque hay toda una serie de programas en los que, claro, hay toda una serie de programas en los que cuando vence deuda de los países que no se están endeudando más, el Banco Central recompra parte, etcétera. Y de hecho el mayor beneficiario después de Italia de estos programas laterales es la economía española. O sea que cuando ocurran todas esas cosas, lo que nos vamos a encontrar es como cuando baja la marea y se ve que el sanchismo, este desafortunado rey que nos ha caído feudal, está desnudo. Está desnudo. Hablamos de deuda y hablamos, ponme cuando pueda asomar ese pantallazo que tenemos por ahí. Bueno, tú lo citabas en tu tweet line esta mañana. Remitimos a nuestros amigos, por si no lo han leído todavía, un artículo en El Debate que publica Riera. Decía Daniel Lacalle, impecable gestión, 41.000 millones más de deuda pública hasta mayo, solo en 2023. Y como digo, remite a un artículo de Riera absolutamente fantástico, en primer lugar, por la profusión de datos que ofrece, ¿no? 41.000 millones más de deuda pública hasta mayo. Bueno, prefiero que seas tú el que lo expliques, Daniel, pero él va haciendo un recorrido sobre el aumento en estos primeros meses, en estos 5 primeros meses de este ejercicio 2023, del gasto, o sea, del ingreso, fiscal del gobierno, del ingreso en cotizaciones sociales, pero con un gasto que siempre va en paralelo muy superior, con lo cual la pelota lo que están es haciéndola cada vez más gorda. 41.000 millones más de deuda, cuando todos los gastos extraordinarios que podríamos llamar, que si la pandemia o lo que quieras llamarlo, se han reducido. No se han reducido, se han eliminado, de hecho. 41.000 millones más de deuda cuando todos los países de nuestro entorno están reduciendo la deuda. 41.000 millones más de deuda con ingresos fiscales récord por crujirnos a todos al negarse a deflactar los impuestos a la inflación, es la demostración empírica de lo que decía es la portavoz del gobierno, que decía que la gestión del gobierno había sido impecable, es exactamente todo lo contrario, es un absoluto y total desastre. Es decir, lo único que estamos viviendo en estos días, Eurico, en estos años, es la utilización sin el más mínimo pudor por parte del gobierno de todos los mecanismos de apoyo que ha dado la Unión Europea para multiplicar masivamente los desequilibrios fiscales y pasárselo al próximo, porque no dudes, nada de lo que está haciendo el gobierno ahora mismo
tiene en cuenta el interés de los españoles. O sea, piénsalo, primero de los fondos europeos pidieron todo aquello que fueran subvenciones para no tener que dar cuentas. Y así inflas el Producto Interior Bruto, multiplicas el gasto clientelar y todavía no están dando cuenta sobre la utilización de esos fondos. Segundo, se han comprometido toda una batería de subidas de impuestos en los próximos años cuando saben que probablemente no estén en el gobierno. En la adenda de los fondos europeos que se están utilizando exclusivamente para desplazar los desequilibrios fiscales de las autonomías más cercanas al gobierno, la realidad es que lo que están acordando son gigantescas subidas de impuestos a cambio de esos fondos europeos que le van a tocar al próximo si no va, que es lo que debe hacer, por supuesto, a la Unión Europea y dice, un momento, que lo que ha hecho este gobierno no solamente es ilegal, sino que es absoluta y totalmente irresponsable. Sobre todo porque en los próximos ejercicios, Daniel, como mucho, y te lo he leído a ti también, y lo escuchaba también no solamente en el canal de Daniel Lacalle en estos últimos días, sino también en el canal de Rayo y otros grandes economistas, como mucho podemos aspirar en los próximos ejercicios a reducir la deuda sobre PIB pues a un 109,9%. ¡Wow! Bueno, eso es. La oficial. Eso, ojo. Veces, Daniel, que está en 113, Eurico. 114. La real, si empezamos a contabilizar todo el marraneo entre administraciones públicas, nos podía llevar al 140 o al 150. Y como mucho, a reducir en unas pocas décimas el nivel de paro que tenemos, el índice de desempleo, que es de un 12%, que os recuerdo, por hacerlo fácil, que sigue siendo el doble aproximadamente de la media de los países de nuestro entorno. Paro juvenil por encima del 30%. Pues vaya un futuro que nos espera. Hombre, es que ese es el gran problema. Recordarás que Ramón Tamames, cuando fue al Congreso, dijo unas palabras que pasaron relativamente desapercibidas, pero que son muy importantes. Le recordó a Sánchez que toda la, entre comillas, recuperación de la economía española es gracias al turismo. Y segundo, le recordó que todos esos enormes desequilibrios fiscales, todo ese enorme despilfarro público que ha llevado a cabo, nos va a costar muchos años años en bridarlo. Y efectivamente, en las estimaciones que han vendido a bombo y platillo el gobierno, que ya es lo último esto, pero vamos, que vendan a bombo y platillo en su propaganda las estimaciones de la OCDE que dejan a España como el último país en recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, con el mayor nivel de paro de toda la OCDE y con el mayor aumento de deuda con respecto a los comparables en ese mismo periodo, estamos hablando de terminar el año 2024, como ya comentabas tú, con prácticamente un 110% de deuda sobre PIB, ojo, pero un 140% sobre PIB de pasivos totales de las administraciones públicas, es decir, de la deuda total de las administraciones públicas. Esos son datos de la OCDE, o sea, estimaciones de la OCDE. Con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, pero no por poco, ¿eh? O sea, el siguiente, el doble. Que es Grecia, pero es que el siguiente, que es Grecia, es más de un punto menos de tasa de paro que España. Y mucho más, como dices tú, del doble de la media de los países de nuestro entorno. Es que, y encima, este gobierno que se vanagloria de inflación baja, si ves los datos de inflación acumulada, resulta que la inflación acumulada 2019-2024 en las estimaciones de la OCDE también es mayor a la de la media de los países de la eurozona. Es decir, si miras todas las estimaciones de la OCDE que nos han vendido como si fuera una revalidación del sanchismo, si lo miras, en realidad lo que está diciendo es que ha sido la peor gestión de todos los países de nuestro entorno. Así es, pero y el dato, pues quien me lo hacía ver de una forma más clara era Rayo precisamente el otro día, que dedicaba un podcast también en su canal, se están agarrando y nos están vendiendo como si fuera la leche el 2% en términos interanuales, el 2% de crecimiento del PIB en el primer trimestre. Y entonces Rayo hacía una cosa que dice, un momento, para la cinta Balduque, como decía el maestro García. Vámonos al último trimestre de 2019, es decir, el último trimestre completo antes de esa maldita desgracia que sufrimos. ¿De dónde venimos?
Y entonces, claro, cogía unos datos, bueno, Irlanda, es verdad que hay que coger siempre un poco los datos con pinzas, ha crecido un 27%, y detrás una miríada de países con crecimiento de 2 dígitos. Dice, y Claro, nosotros hemos sido los últimos y todavía no hemos conseguido recuperar, como insiste a menudo y hace bien el doctor Daniel Lacalle, el nivel de renta per cápita por habitante anterior a la pandemia. Esa es la puñetera claro. realidad. Esa es la realidad. Y decía el otro día el exministro Ábalos que lo hacen tan bien que los que les critican solamente pueden dar datos en relativo. Menuda bobada. Todos los datos son en relativo al año 2019 y con respecto a la realidad del resto de los países. Es que este gobierno nos intenta vender la teoría mágica de que ellos lo han hecho mucho mejor sin decirnos lo que es la evidencia, que lo han hecho muchísimo peor y encima contando con un estímulo fiscal y monetario que yo, que tengo relación pues casual, perdona, con algunos expresidentes españoles, me decían, anda que en una crisis como la del 2008-2011 o como la del 2011-2012, si hubieran tenido la capacidad de tirar de déficit y de deuda y los fondos europeos que ha tenido aquí el figura, pues anda que los datos no hubieran sido distintos. En cualquier caso, no estamos aquí para defender los planes de estímulo que luego nunca funcionan. Lo que estamos es mostrando que este gobierno ha tirado con la tarjeta de crédito de oro y lo que ha hecho ha sido dejarla tiesa y con el balance imposible de embridar rápidamente. Ya te digo, el próximo gobierno además va a tener que hacer una auditoría de las cuentas y explicarle a los ciudadanos de una manera sucinta, clara y sobre todo transparente el agujero monstruoso que ha dejado el sanchismo, que significa el empobrecimiento de todos ya, pero va a tener consecuencias muy importantes y se va a tener que gestionar muy bien para que no suponga un problema mucho mayor todavía para las familias. Queremos ver el doctor Lacalle, un servidor de ustedes que no es nadie, todos los economistas más reputados de España y el grueso de la tropa, el grueso de la ciudadanía que ya no compra esta mercancía averiada del sanchismo. Queremos ver esas auditorías de infarto que no me cabe duda de que de una u otra manera se acabarán haciendo en los próximos meses en cuanto a Alberto Núñez Feijóo y quien vaya a conformar su nuevo equipo económico al frente de la cartera de Economía, al frente de la cartera de Hacienda, al frente de la cartera de Industria, pues tendrán que ir haciendo y tendrán que ir diseccionando con precisión de cirujano, pero bueno, pues habrá más de algún susto y sobre todo nos llevaremos más todavía si cabe, porque ahí sí que tendremos toda la información completa, que ahora no la tenemos, porque la información total solamente la tiene, y esto siempre es así, ya lo saben ustedes quién manda, tendremos toda la información completa sobre los dispendios y los latrocinios cometidos por este gobierno. Daniel Lacalle, que me alegro mucho y te agradezco muchísimo de verdad, de corazón, que nos hayas acompañado en este primer programa de Generación Euro. Cuídate mucho. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Continuamos en Generación Euro. Saludamos ya y lo haremos cada día a José Antonio Puglisi, responsable de 24 horas, que es la división de economía, la página económica de Periodista Digital. Don José Antonio, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Encantado de estar aquí, la verdad. Un placer estrenándonos. Sí, y por todo lo alto. Por todo lo alto, sí señor. Estrenándonos en Generación Euro con Daniel Lacalle, ya lo habéis escuchado. Y dentro de unos minutos con uno de nuestros mejores asesores financieros, con Jesús Lucía Cortés. Antes, José Antonio, vamos a analizar, vamos a pasar revista un poco. Debéis de pinchar no solamente Periodista Digital, sino 24 horas economía, ¿no es así? Para estar absolutamente informados, porque además José Antonio refresca continuamente las 24 horas del día, podéis estar informados de las principales referencias de la actualidad económica. Venimos vertebrando todo este programa desmintiendo que la economía española vaya como una moto. Os lo contaba en el editorial, nos lo explicaba el doctor Daniel Lacalle y resulta que no solamente humildemente somos nosotros desde aquí quienes lo hacemos, hasta la propia OCDE, José Antonio. Sí, OCDE, Eurostat, el INE, todas las casas de estadísticas y todo lo que manejen cifras oficiales no manipuladas como
las del empleo en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, apuntan a que la economía no va como una moto, sino que Pedro Sánchez nos está vendiendo la moto, que no es lo mismo. No solamente por la tasa del paro, yo creo que el desempleo es lo más evidente. No se puede presumir de que una economía va como una moto cuando lideras la tasa del paro en toda la Unión Europea y no hay previsiones de que realmente esto se reduzca. Las previsiones de la OCDE son del 12% para 2024, por lo cual no se manejan cifras realmente alentadoras para el español. Pero es que también tenemos una caída de la demanda nacional, tenemos una caída de la inversión privada, tenemos una caída del consumo en los hogares, es decir, las familias ya no pueden llegar a fin de mes. Vemos caída en el poder adquisitivo y aún así mayor presión fiscal, es decir, las personas cada vez tienen menos dinero en su bolsillo, pero lo que tienen es que pagar más. Y con la inflación que está desbordada, aunque el gobierno presuma de que tiene una de las mejores de la Unión Europea, es verdad que alcanza el 15% en la subyacente, las familias simplemente no llegan y todo esto sumado a la deuda pública desorbitada por encima del 110% que se prevé que tengamos para 2024-2023. Sí, un 110%, lo veníamos contando, insisto, no es que lo diga el doctor Lacalle, yo no soy nadie, ¿no? Es que lo dice la OCDE. Tenemos una semana por delante, hoy es lunes, José Antonio, una semana muy importante, con varias citas, la FED por un lado, la Reserva Federal por otro. Cuéntanos un poco cómo se va estructurando todo esto. Sí, el miércoles tenemos, ya se habían celebrado las reuniones del Banco Central de Canadá y de Australia, y vemos que Estados Unidos lo hace este miércoles, y la previsión de Estados Unidos es importante porque puede ser el primer país grande que decida no seguir subiendo los tipos de interés, lo cual supondría que ellos renuncian a esa técnica considerando que tienen la inflación controlada. Claro. Eso sería un muy buen paso, sobre todo preocupante porque 24 horas después tenemos la del Banco Central Europeo, que lejos de seguir la línea de Estados Unidos, ya vemos que prevé un aumento de 25 puntos y puede que no sea el último. Puede que en julio o en septiembre haya otro incremento de los tipos de interés y finalmente ya adopten la medida norteamericana. Y para terminar la semana tenemos el Banco de Japón, que no ha subido los tipos de interés. Impresionantemente han logrado controlar la inflación, igual que Suiza, sin necesidad de subir los tipos de interés. Los japoneses son de una pasta especial. Claro, está esa dicotomía. Ya tendremos oportunidad en los próximos días y en las próximas semanas de ir profundizando sobre este y sobre otros asuntos, ¿no? Por un lado, efectivamente, ir subiendo los tipos. Luego ya los distintos responsables de los bancos centrales van viendo si un cuartillo, si medio punto, si 3 cuartillos, un 0,75, ¿no? Para ir atajando, en cierta medida, ese fenómeno monetario, como siempre explica bien Daniel Lacalle, porque es un fenómeno estrictamente monetario de la inflación, pero claro, sin que se les vaya la mano, porque se puede llegar a estrangular la economía, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo realmente? La economía se encuentra estrangulada, la capacidad de producción se ve muy limitada y parece irónico, pero quien está pagando más las consecuencias es tanto el empresario como el consumidor y sobre todo las personas que tienen una hipoteca tipo variable. Así es, dentro de unos minutos os hablaremos de hipotecas. Vamos a terminar con algunos datos, José Antonio. Principalmente para esta semana lo más importante va a ser ver cómo evolucionan los tipos de interés porque van a determinar el futuro económico y cómo va a manejarse la Unión Europea durante los próximos meses. Yo creo que es muy importante tener la lupa en esta reunión y ver también el impacto que tenga Estados Unidos en los próximos meses para ver si realmente ese optimismo de haber controlado la inflación es real o si por el contrario tienen que rectificar. Pues vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si efectivamente es un espejismo o estamos hablando de otra cosa. José Antonio Puglisi, director de 24 Horas Economía. Cuídate mucho, a seguir trabajando y trabajando bien, ya sabéis, pinchad Periodista Digital y pinchad también 24 Horas Economía. Y ahora, dentro de escasos instantes, vamos a saludar ya a Jesús Lucía Cortés, consultor financiero, JLC Consultores. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Jesús, bueno, uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en los últimos meses, y qué duda cabe que seguirá siendo pues uno de los asuntos de referencia que vertebren la actualidad económica y por tanto de la vida de tantas y tantas familias, es el mercado inmobiliario, el mercado hipotecario, por supuesto, y bueno, pues esto parecía un debate, los que ya hemos doblado la cincuentena, parecía un debate del pasado, de hace 20 o 25 años, pero bueno, pues se ha vuelto a poner de moda. Hipotecas, ¿tipo fijo o tipo variable, don Jesús? Pues muy buena pregunta. Realmente, bueno, siempre hemos vivido con la idea de las hipotecas a tipo variable. ¿Qué pasa? Que al final tuvimos esa primera crisis en 2009, en la cual pues, hubo un auge del
precio del tipo de interés del Euribor, lo que nos provocó pues que empezasen a surgir estas hipotecas a tipo fijo. ¿Qué pasa ahora mismo? Que realmente las entidades financieras no están muy interesadas en ofertar un tipo fijo a tanto periodo en condiciones de mercado. Ahora mismo esos precios de tipo fijo están disparados, con lo cual hay que sopesar mucho la posibilidad de la hipoteca tipo fijo. El coste, Jesús, para quien tenga, que son la mayoría de los españoles, la mayoría del paisanaje, quienes tengan sus hipotecas a tipo variable, referenciadas por tanto al Euribor, que es el índice de referencia, como todo el mundo sabe. Digo, el coste, porque supongo que esto sí te lo facilitan, bueno, te lo facilita, la posibilidad existe, otra cosa es lo que te cueste, claro. El coste de pasar, de mutar en una hipoteca de tipo variable a tipo fijo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿O de cuánto podemos estar hablando, promedio? Los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar de hipoteca son básicamente la comisión de amortización o de cancelación que tengamos del préstamo hipotecario, los costes de la cancelación registral, porque eso efectivamente sí que corre por cuenta de la persona que tiene el inmueble. Bien es cierto que los gastos de constitución de la hipoteca sí que son los que asume el banco, que es junto con que es lo único que va a tener que pagar el cliente. Al final lo único que va a tener que pagar va a ser la tasación y la cancelación registral. Y luego, en caso de que haya algún intermediario financiero, pues ese coste. Estamos hablando de que la operación sin intermediarios puede estar rondando los 1.500, 1.600 euros aproximadamente. Bueno, pero merece la pena, ¿no, Jesús? Porque el panorama en los próximos años parece claro que la tendencia es que esta subida, más o menos lenta, pero sostenida, pues se mantenga en el tiempo, por lo menos una temporada, al menos mientras la inflación siga constituyendo una preocupación, ¿no?, para los gobiernos de todos los países. Sí, a ver, esto es uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta. Analizar primero en qué situación está mi hipoteca. Al final, gran parte de las hipotecas a tipo variable se constituyeron hace ya bastante tiempo, con lo cual tenemos que observar el importe del principal que nos queda, ¿vale? Ver qué influencia tiene ese Euribor sobre el préstamo que tenemos. Con lo cual, hay en ocasiones que si ya el periodo que nos queda de amortización de hipoteca es muy pequeño o ya hemos pasado ese ecuador, por así decirlo, el efecto del tipo de interés es más pequeño que si nos queda mucho tiempo de hipoteca. Con lo cual puede ser que haya situaciones en las que cambiando de hipoteca a una hipoteca tipo fijo, el ahorro que tengamos nos haga hasta más o menos 3 años amortizar ese coste que hemos hablado anteriormente de la tasación y de la cancelación registral. Por eso puede ser que no nos interese tanto ese cambio de hipoteca, ¿vale? Siempre tenemos que estudiar cada caso. Lógicamente, hipotecas que estén recién constituidas, 2, 3 últimos años, si que estén en tipo de variables, sí que nos va a interesar en una alternativa a tipo fijo o a tipo mixto, que es un poquito lo que se está demandando actualmente. Por extraer una conclusión de orden práctico para nuestros espectadores, Jesús, a la hora de considerar, bueno, pues la mejor alternativa para cualquier persona o para cualquier familia o para cualquier situación es, por supuesto, y eso es lo que hacéis los buenos consultores financieros, una evaluación absolutamente individualizada de cada caso, pues de si tiene usted un contrato fijo o su situación laboral es más precaria, de la capacidad de apalancamiento, es decir, de endeudamiento. Nos iremos familiarizando, lo digo para el público en general, con algunos conceptos básicos económicos, la capacidad, digo, de apalancamiento, de endeudamiento de la persona o de las familias y, bueno, pues insisto, hacer un análisis exhaustivo y pormenorizado de cada caso, ¿no? Efectivamente. Al final, el primer paso que vamos a tener que ver es cuánto se nos va a quedar la siguiente letra. Es decir, una vez que hagamos ese cambio de hipoteca, ver qué importe vamos a tener. Entonces, sobre ese importe vamos a ver la diferencia que nos ahorramos. Puede ser que en algunos casos, en función de ese importe, como decía, pues puedan ser 20, 30 euros al mes lo que nos podamos ahorrar. Con lo cual, como decíamos, hasta llegar a amortizar los costes que vamos a asumir, pues puede ser que no nos interese. En muchos de los casos sí que nos va a poder interesar. Lógicamente tenemos que ver que venimos de un Euribor el año pasado
que a estas alturas sí que ya empezaba a repuntar, pero en el mes de marzo estábamos en el 0%, cuando este año, por ejemplo, ya estábamos en un 3,70, 3,80, con lo cual más el diferencial, el crecimiento de las cuotas sí que han sido relativamente altos y en la mayoría de los casos sí que nos va a poder interesar ese cambio de hipoteca. Pues con esto nos quedamos. Jesús Lucía Cortés, consultor financiero JLC Consultores. Ha sido un auténtico placer el estrenarnos también contigo en este primer programa de Generación Euro y bueno, pues continuaremos abusando de tu confianza y charlando en más ocasiones acerca de esta y otras cuestiones que tienen que ver con las finanzas personales, con las finanzas de las familias y con el mercado hipotecario. Por un lado apasionante y esperemos que no angustiante para buena parte del paisanaje y para buena parte de las familias. Para eso, insisto, la importancia de contar con el mejor asesoramiento financiero. Jesús Lucía Cortés, cuídate mucho y te envío un abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Jesús. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en este primer formato de Generación Euro. Mañana más con invitados de lujo. Ya lo veréis, os lo desvelaremos mañana o en las próximas horas. Esperamos que haya sido vuestro agrado y que sobre todo os haya resultado de utilidad. Queremos mezclar sobre todo la información y el mejor análisis con consejos prácticos como los que nos ha dado Jesús Lucía Cortés. Gracias por estar ahí y os dejo ya con la segunda dosis. Mañana más y mejor. Cuidaos y hasta mañana.